Queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a este encuentro en el cual vamos a compartir sobre esta experiencia del sentido de nuestra vida y en este contexto particular de la novena de preparación a la solemnidad de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Desde la mano de ella vamos a compartir también un tema interesante sobre lo que significa la experiencia de María en la vida de cada uno de nosotros y cómo ella también, a través de algunas actitudes fundamentales, nos puede ayudar a hacer este caminar en estos tiempos de pandemia, tiempos también de pruebas, de crisis, de dificultades, pero a la vez un tiempo inigualable para crecer en el sentido de nuestra humanidad, para reconocer nuestra vocación divina y por lo tanto llamados a plenificar nuestra condición humana. Por eso reciban un cordial y cálido saludo de aquí desde Monticello. Nosotros como comunidad todos los días intentamos buscar la manera de cómo acompañarlos, de cómo realizar con ustedes un camino, de cómo intentar compartir también lo que el Señor va suscitando en la vida y en la reflexión comunitaria para poder ayudarnos a crecer todos en este caminar espiritual. Y por lo tanto, hoy el tema esencial es María. Y vamos a partir de un texto de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús en las cuentas de conciencia, en Ávila 1572 más o menos, donde Teresa escribe esto. Esto me dijo el Señor el otro día. ¿Piensas, hija, que está el merecer en gozar? No está sino en obrar y en padecer y en amar. ¿No habrás oído que San Pablo estuviese gozando de los gozos celestiales más de una vez y muchas que padeció? Y ves mi vida toda llena de padecer y solo en el monte Tabor habrás oído mi gozo. No pienses cuando veas a mi madre que me tiene en los brazos, que gozaba de aquellos contentos sin grave tormento. Desde que le dijo Simeón aquellas palabras, la dio mi padre clara luz para que viese lo que yo había de padecer. Cree, hija, que a quien mi padre más ama da mayores trabajos, y a estos responde el amor. Este es un texto esencial y fundamental de Santa Teresa de Jesús, que de la mano de María nos va a ayudar a vivir este tiempo con una particularidad y una singularidad muy especial, y es toda experiencia de Dios, decía Teresa de Jesús, en ese padecer, obrar, amar, sintetiza y conduce la vida a darle una experiencia de plenitud, a colmarla de sentido y de significado. Por eso de la mano de María vamos a ir viendo cómo ella nos ayuda también a vivir esta experiencia y este tiempo. Muchas veces hemos tenido una imagen un poco distorsionada de lo que significa la figura de María. Siempre hemos visto como alguien allí aislado, pasivo frente al actuar divino, y en realidad como nos la presenta la Escritura y como la vivencia de la espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos la presenta, tiene otras connotaciones absolutamente distintas. En la vida del Carmelo, María siempre ha sido contemplada en relación con Jesús y como modelo de dos cosas esencialmente, discipulado y vida cristiana. Vida cristiana entendida como vida en Cristo a la manera de Cristo, según el corazón de Cristo y configurándonos con Cristo en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y esto ya nos lleva a una dimensión mucho más allá de lo que simplemente aparece, porque entonces nos lleva a cómo cargar de sentido nuestra vida humana a partir de la condición de hijos de Dios y de lo que identifica esa filiación divina para plasmar en la historia el acontecer de Dios en nuestro caminar. Por eso, esta perspectiva mariana que en el Carmelo siempre hemos visto y en nuestros místicos, como lo contemplábamos en Teresa, tiene que ver mucho con lo que el concilio y la época posconciliar nos presentan sobre la figura de María. Aquí me voy a detener en dos textos: la Lumen Gentium número 53 y la Marialis Cultus número 35. Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia
que nos traza como el horizonte mariano, cómo la Iglesia comprende, lee, interpreta, admira, vive la experiencia mariana. Y Lumen Gentium 53 nos dice esto. La Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor, redimida de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. Pero ojo a esto, que es donde va lo esencial, pero a la vez está unida en la estirpe de Adán, en esta condición humana, con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo por haber cooperado a que naciesen en la iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. Por este motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la iglesia, y oigan esta expresión, como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma fe y en la caridad, a quien la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como a Madre amantísima con afecto de piedad filial. Aquí ya nos la ubica en una condición muy particular. En ella se nos traza el camino que todo ser humano puede lograr, puede alcanzar cuando es capaz de decirle que sí a Dios. Y Marialis Cultus, esta exhortación del Papa Paulo VI al número 35, dice esto. Ante todo, la Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a la imitación de los fieles, no precisamente por el tipo de vida que ella llevó y tanto menos por el ambiente sociocultural en que se desarrolló, hoy día superado casi en todas partes, sino, ojo a esto, sino porque en sus condiciones concretas de vida, dice el Papa Paulo VI, ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios, porque acogió, dice el Papa, la palabra y la puso en práctica, porque su acción, su actuar, estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio, porque, es decir, fue la primera y más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene valor universal y permanente. Estos dos textos son esenciales y fundamentales porque lo primero que podemos decir entonces para iniciar esta experiencia y este compartir es: María es modelo. En la vida cristiana y en la espiritualidad, la figura de María es expresión de una auténtica vivencia cristiana. Y esa vivencia se desmarca de cualquier realidad reducida exclusivamente a un cierto tipo de fenomenología o a ser patrimonio de personas con condiciones particulares. En tiempos de pandemia estamos llamados con María a caer constantemente en la cuenta y hacernos conscientes que estamos llamados a vivir el dinamismo bautismal en plenitud. ¿Qué significa eso? Salir al encuentro del Dios de la vida, dejarnos encontrar por Él. Salir al encuentro del Dios de la palabra y permitir que su palabra también permee nuestra vida y caminar en la certeza profunda que el fundamento, el protagonismo y la realidad esencial de nuestra vida la tiene Dios. Y que en esa medida la vida de cada uno de nosotros entonces se convierte en una experiencia de confianza y de esperanza ilimitadas. Por eso es modelo. Y quizá la primera experiencia a modelar sería nuestra manera de relacionarnos con Dios. Porque cuando nosotros hablamos de la Virgen, hablamos de una institución carismática, aquella que escucha la palabra, no es que la busque, sino que la recibe, aquella que vive una experiencia que tiene como protagonista a Dios y una realidad que viene siempre suscitada por Él. Por eso, una de las cosas más importantes en ese modo de relación con Dios que nos enseña la figura de María en estos tiempos es
no podemos ser ajenos a la historia. Aquí, en este acontecer, en este ahora, en este presente, por oscuro que parezca, es donde Dios está actuando, donde Dios está comunicando su palabra, donde Dios está guiando y acompañando nuestra historia. Es aquí donde Dios está aconteciendo. Es modelo de ese diálogo con el Señor porque nos dice que esta experiencia se da en seres humanos, en realidades y en historias concretas, no ni en sobrehumanos ni en abstraídos de la realidad, sino una experiencia donde cada uno de nosotros va aprendiendo que toda realidad de encuentro con el Señor nos habla de Dios, nos invita a hablar de Él, a vivir de Él y a vivir en Él, y a traducir esa experiencia de encuentro en realidades históricas donde cada uno de nosotros va plasmando el acontecer divino en su historia humana. En el fondo, mis queridos hermanos, el modelo porque nos traduce la vida en una experiencia de configuración, como decía Santa Teresa al inicio. En medio de las dificultades, en medio de las realidades duras que esta experiencia nos está presentando, cómo convertirnos en expresión de la vida divina. Es una experiencia donde reconocemos que toda realidad de encuentro con el Señor no nos hace seres humanos solitarios, todo lo contrario, sino que aquí en este presente y en esta hora se nos está invitando a tener un papel preponderante en el desarrollo de nuestra vida social. No nos dedicamos simplemente a escuchar una palabra y a contemplarla para sí, ni mucho menos a ubicarla fuera del plano de la historia, sino en la medida en que la vamos escuchando como ella descubrimos una misión. Y esta es una pregunta esencial: ¿cuál es mi misión en este aquí, en este presente, en este ahora? Descubrimos que somos llamados y que ese llamado envuelve la totalidad de nuestro ser, que sentimos una responsabilidad frente a Dios, frente a la historia, frente al pueblo, frente a la realidad donde estamos viviendo. Por eso nosotros, bajo el modelo de María, reconocemos que si la contemplamos como modelo de oración, como ella también, tú y yo, en esta historia, aquí, en medio aún del oscuro del panorama, estamos llamados a ser testigos de un anuncio, cual que toda experiencia de Dios genera transformaciones radicales. Que tenemos capacidad de vislumbrar un mundo nuevo y que estamos convencidos que de la mano de Dios somos capaces de construirlo. Aprendemos a descubrir la verdad y la belleza de este tiempo, por difícil que parezca. Y nos disponemos para una cosa, para desenmascarar y erradicar todo lo que adormezca el corazón humano. No podemos abstraernos de la historia, y toda realidad de Dios nos vincula de tal manera a la experiencia en la cual vivimos, que cada uno de nosotros se tome en serio su papel frente a esta experiencia. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es la respuesta que yo voy a dar? ¿Cómo voy a mostrar de qué estoy hecho? Si en mi vida está aconteciendo el ser divino, entonces el mayor de los límites es el que yo mismo me quiera colocar. Aquí comprendemos, mis hermanos, ustedes y yo, que en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo, la vida es una vocación, un llamado constante, permanente, una escucha radical y por lo tanto unas iniciativas que responden a aquello que vamos escuchando. Por eso, entonces vamos comprendiendo que la voluntad divina se convierte en la historia humana en una realidad liberadora, en una realidad que quita todo aquello que aliena y que domina, y convierte el corazón humano en una experiencia creadora y transformadora. Y cuando vamos comprendiendo que María nos va enseñando esto en tiempos de pandemia, vamos mirando la vida de una manera distinta. Y entonces, en la medida en que vamos relacionándonos con Dios, aprendemos a contemplar la historia, y ahí tiene sentido hablar de María como modelo de silencio. La vida de cada uno de nosotros entonces como tiempo del corazón. Toda experiencia de encuentro nos ubica con pleno realismo frente a la historia
y hace que la vida de cada uno de nosotros sea un tiempo del corazón. ¿Y qué significa ser tiempo del corazón? Y la experiencia de María como modelo de este silencio que traduce la vida en tiempo del corazón, que la vida de cada uno de nosotros se convierte en la denuncia de toda realidad que no nos permita realizar plenamente nuestra condición de criaturas, es decir, vivir en nuestra condición de ser don de Dios. Todo lo que no nos permita reconocer nuestra libertad, nuestra capacidad de decisión, todo lo que no nos permita explayar nuestra dimensión de humanos y todo lo que significa la denuncia de los límites a todas las experiencias inherentes a nuestra propia humanidad. ¿Qué significa todo esto? Que entonces esa experiencia de contemplación se traduce siempre en iniciativa. El silencio desde la experiencia bíblica y como María nos los va a presentar en su historia y en su testimonio como modelo, significa una capacidad de mirada amplia y entonces de vislumbrar caminos, siempre por un bien mayor, siempre por una realidad mucho más grande. Pero esa experiencia de vivir con María dándole sentido a nuestra vida en estos tiempos de pandemia de manera particular, en la dinámica del encuentro con el Señor que nos lleva al reconocimiento de nuestro ser, que nos lleva a tener capacidad de contemplación frente a la historia, hace también que la vida de cada uno de nosotros se convierta en un tiempo de profecía. Y María es profeta por excelencia de lo que significa la intervención de Dios en la historia, su ternura sobre la humanidad y cómo esto abre oportunidades a los seres humanos en cualquiera que sea la historia que les corresponda vivir. Con María descubrimos que vivimos en un mundo y que recorremos una historia que exige de nosotros presentar la vida como una profecía fresca. ¿Qué quiere decir eso? El anuncio de un Dios que es siempre nuevo y trascendente, y a la vez una realidad que hable al hombre, al de hoy, al de aquí, al de ahora, al de mi historia, al de esta condición particular, al de este momento presente, sin exclusiones, sin marginaciones, sin ningún reduccionismo. Ojo a esto. María nos dice entonces que la vida de cada uno de nosotros debe traducirse en toda palabra que proviene de Dios y que se convierte en vida para los hombres. Esto es de una belleza única. Porque entonces, como diría un teólogo, como nos decía un teólogo, en el corazón de esa existencia que asume el modelo de María y entonces asume la vida como profecía, late un doble y a la vez tenso movimiento. ¿Cuál? Dice él, de Dios a los hombres y de los hombres hacia Dios. Cuando nosotros nos centramos en esta experiencia hacemos dos cosas. Primero, buscamos el rostro del Dios vivo, el que nos saca, el que nos desinstala, el que nos desacomoda, el que nos invita a no conformarnos con lo que nos dicen que es la normalidad, el que nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos y de lo que aparece. Y en la medida en que buscamos ese rostro y escuchamos su palabra, en la medida en que tomamos el gesto de ponernos a sus pies, allí comprendemos también que estamos llamados a ser enviados en medio de la multitud a convertir la vida en el más grande y en el más bello de los anuncios. ¿Cuáles? Que si queremos pertenecer a Dios, estamos llamados a asumir este mundo, esta historia y esta existencia y a transformarlo con esas connotaciones divinas. Sabemos entonces que toda experiencia de Dios, o reconocemos mejor que toda experiencia de Dios se convierte en el anuncio de lo cotidiano, de lo que tiene que ver con nosotros y cómo ese Dios está aconteciendo en eso cotidiano. Con una particularidad muy especial, todo lo que vivimos, todo lo que decimos, todo lo que soñamos viene siempre vivido, leído, soñado en clave de esperanza. Quien entra en esta experiencia se descubre sabedor que todo encuentro con Dios lleva un deseo profundo de renovar todo lo que atañe al hombre,
Anhelo de Dios, experiencia de Dios vivida en medio de los hermanos. Aprendemos que la palabra divina toma rostro humano, el rostro de cada uno, y entonces llamados a superar miedos, llamados a eliminar barreras, llamados a reconocernos necesitados los unos de los otros, llamados a eliminar prejuicios, a evitar discriminaciones, a tener la mirada de Dios mismo, a llenar nuestro mundo de un deseo de Dios y de coherencia, de un deseo de comunión. Óscar Arnulfo Romero, este obispo que muere en el año 77 en El Salvador, mártir latinoamericano, dice: entonces nos convertimos como María en servidores del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Lo proclamamos como profetas. ¿Qué significa ello? Denunciamos todo lo que maltrata lo humano, lo que roba la dignidad, lo que no nos permite vivir en plenitud nuestra condición de criaturas. Lo proclamamos como profetas y también ayudamos a construirlos como servidores, ministros de dicho reino. No nos quedamos inermes, nos ponemos en pie, hacemos profesión de fe en la vida, realizamos caminos nuevos, no nos quedamos quietos, no contemplamos simplemente la dificultad y el sufrimiento, sino que nos colocamos en pie y buscamos la manera de asumirlo y de transformarlo en un canto a la vida, en una oportunidad esperanzadora, en un dinamismo nuevo que nos implique transformar esta historia. Lo celebramos, dice Romero, entonces, en todo lo que vamos haciendo. Y cuando la realidad, llámese social, económica, político, cultural, se opone a lo que significa ese reino, tenemos capacidad de denunciarlo y llamados entonces a transformarlo. ¿A qué nos lleva María en esta experiencia, mis hermanos? A reconocer que el actuar de Dios es el mismo en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia histórica, que no es mejor que en un tiempo que en otro, sino que este tiempo está planteando para nosotros unos desafíos y unas búsquedas propias, y que Dios sigue siendo el mismo en este aquí y en este ahora, y que nos está invitando a convertirlo en un tiempo de oportunidad, y a que tú y yo seamos luz y esperanza para esta historia que nos está correspondiendo vivir. ¿Qué significa asumir esa dimensión profética? Asumir una capacidad de asombro frente a la vida. Convertirnos en seres humanos excepcionales. ¿Por qué? Porque somos capaces de realizar lo que Dios pide al propio corazón. Vamos caminando, invitando a cada uno de los seres humanos a recorrer el mismo camino que Dios nos invita a vivir. Y esa es la experiencia que María nos comunica. Una mujer hija de su tiempo. Una mujer que supo decirle a Dios que sí, entrar en esa dinámica de encuentro con Él, permitir que su gracia la hermoseara, la capacitara, y entonces convertirse en testigo de que de todo lo que libera, de la dicha y de la bienaventuranza del corazón humano cuando se encuentra con el ser divino, y entonces comprende que la historia es el espacio donde está llamado a generar una vida nueva y a comunicar la bendición. Y esa figura de María es la que al inicio decíamos el concilio nos invita a contemplar, incluso la que los místicos del Carmelo tanto les gusta. Le voy a leer un texto de Santa Teresa del Niño Jesús, donde Teresita dice: esta experiencia de María, cercana y profunda, es la que realmente a mí alimenta mi corazón. Y dice Teresita: para que un sermón sobre la Virgen me guste y me aproveche, tiene que hacerme ver su vida real, no su vida supuesta. Y estoy segura de que su vida real fue extremadamente sencilla. Vean qué belleza. Nos la presentan inaccesible. Habría que presentarla imitable, hacer resaltar sus virtudes, decir que ella vivía de fe igual que nosotros, probarlo por el Evangelio donde leemos: no comprendieron lo que quería decir. Y esta otra frase no menos misteriosa, dice Teresita del Niño Jesús: su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Esta admiración supone una cierta extrañeza, y le escribe a su madre priora y le dice: ¿no te parece, madrecita? Y ojo a esto:
Sabemos muy bien, dice Teresita, que la Santísima Virgen es reina del cielo y de la tierra, pero es más madre que reina. Y no se debe decir que a causa de sus prerrogativas eclipsa la gloria de todos los santos, como el sol al amanecer hace que desaparezcan las estrellas. Dios mío, qué cosa más extraña. Una madre que hace desaparecer la gloria de sus hijos, dice Teresita. Yo pienso todo lo contrario. Yo creo que ella aumentará con mucho el esplendor de los elegidos. Y ojo a esto, está bien hablar de sus privilegios, pero no hay que quedarse allí. Y si en un sermón nos vemos obligados a exclamar desde el principio hasta el final, acaba uno harto, dice Teresita. Y quién sabe si en ese caso algún alma no llegará incluso a sentir cierto distanciamiento de una criatura tan superior y a decir, si eso es así, mejor irse a brillar como se pueda en un rincón. Este es un texto bellísimo de Santa Teresa del Niño Jesús, porque cuando nosotros venimos hablando de la experiencia de María como modelo de encuentro con el Señor, como modelo de capacidad de contemplación, como modelo de una vida que se convierte en un anuncio y en una denuncia, la manera como realmente María, y lo contemplamos en estos místicos, nos viene ayudando es caer en la cuenta que en esta realidad cotidiana, como se nos va presentando, es donde cada uno de nosotros reconoce, como María, que el actuar de Dios hace capaz al ser humano de su gracia, de su presencia, y entonces de convertirlo en anunciador de una transformación radical para dicha historia, para dicho mundo, para dicha realidad. Por eso, contemplar a María en estos tiempos de pandemia como modelo en estas realidades exige de cada uno de nosotros varias cosas. Exige apertura. Dios es aquel compañero de camino y a la vez el eternamente otro, el trascendente, el que nos supera, el que nos lleva más allá, el que no somos capaces de abarcar. Y por eso necesitamos nosotros una actitud de apertura. Necesitamos una actitud como María de docilidad. Y la docilidad no es olvido de la razón, ni es olvido de las inquietudes o de las preguntas, todo lo contrario. Cuando hablamos de docilidad hablamos de asumir de tal manera la condición divina que la vida humana se convierte en una eterna pregunta por la felicidad, por el bien, por aquello que dignifica el corazón, por lo que nos invita a no conformarnos con la historia que nos toca vivir, con lo que nos dice que estamos llamados entonces a plasmar el actuar divino en esta realidad humana. Exige también un dinamismo constante. No podemos quedarnos inermes frente a lo que acontece. Y ojo a esto, exige sobre todo una capacidad siempre nueva de apostar por nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Llevamos en nuestro ser no otra cosa que la divinidad. Y esto ya abre unas fronteras insospechadas en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nos detenemos en tantas cosas? ¿Por qué nos dejamos amilanar ante tantas realidades? ¿Por qué le damos más cabida al dolor que a la gracia? ¿Por qué tantas veces les decimos de nuestra historia si justamente en esa historia es donde Dios se plenifica? ¿Por qué entonces vivimos tantas veces intentando negar esa condición divina que cada uno de nosotros lleva? ¿Por qué entonces les decimos del ser humano que somos cuando es aquí justamente donde Dios está aconteciendo? Apostar siempre por nuestra identidad más allá de cualquier carencia. E incluso allí es donde realmente descubrimos que estamos llamados a hacer de cada dificultad el regalo que Dios nos hace para caminar en fidelidad, aun cuando como hoy el panorama sea oscuro y poco prometedor. Esto nos hace recordar la figura de María al lado de la cruz o la figura de profetas como Jeremías. Y entonces todo esto se convierte en una fecundidad de vida. Nos invita a no temer los tropiezos y a darle el verdadero valor a las crisis.
saber en quién, como ella, hemos puesto nuestra confianza. Y en el fondo, un camino de encuentro con Él que significa capacidad de asombro frente a la vida, fe en nosotros mismos y serenidad del corazón. Intensidad y cualidad en nuestra relación con Dios y obviamente entonces una buena dosis de humanidad, de solidaridad, de fraternidad, sin miedo a ningún tipo de situación. Una experiencia que regala finura a lo largo de nuestro caminar y donde no tememos la realidad y no tenemos otra cosa que una bella súplica esencial en nuestros labios y en nuestra vida, y es la de salmista: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y finalmente, para terminar, María se convierte para cada uno de nosotros en modelo del acontecer divino en la historia humana, y eso es lo que nosotros llamamos santidad. Llamados a construir comunidades, familias, experiencias laborales, realidades de vida, donde realizamos un camino de fe, animado solamente por el deseo de fidelidad y de acompañarnos en la vida, caminando y construyendo el proyecto de Dios. Hombres y mujeres que hacemos de nuestra vida un itinerario de verdad, un itinerario donde cada uno de nosotros descubre lo más auténtico de su propia humanidad. Es desenmascarar todas aquellas realidades que impiden vivir esa voluntad liberadora, creadora y transformadora de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Y les decía que se convierte en modelo de santidad porque se convierte en el modelo del llamado a la comunión con Dios expresado y vivido en una historia concreta. Comprender que la vocación humana es vocación divina, es decir, que la vida de cada uno de nosotros es siempre una respuesta y una decisión, una respuesta a un amor mucho más grande y la decisión de plasmar esto en la historia. Permitir entonces que la vida alcance realmente una experiencia de plenitud. Y esto, como decía Edith Stein, quien aquí quiere construir el edificio de la santidad, cava profundamente y construye elevadamente. Se adentra en la noche oscura de la propia nada, dice Edith, y permite ser levantado por Dios a la luz solar del divino amor y de la divina misericordia. Como dice el Papa Francisco, miren, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho más tiempo a la oración. No es así, dice Papa Francisco. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor, oigan esto, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y esta fue María. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia su trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales, dice Francisco en la Gaudete et Exsultate número 14. Por eso tiene sentido hablar de María en tiempos de pandemia, porque la vida cristiana encuentra en ella la guía y el modelo, la vida de cada uno como el lugar privilegiado donde irradiar nuestra condición de identificación con Cristo y de participar del don de Dios mismo para la humanidad. Allí aprendemos lo que alguien escribía, y miren, es una cosa bellísima.
en el corazón de esta experiencia, en el centro de nuestra vida de fe, decía quien escribía esto, oigan esta expresión: Dios se convierte en la palabra más usada por el creyente y en la persona más familiar para el cristiano. Dios se convierte en la palabra más usada por el creyente y en la persona más familiar para el cristiano. Por eso, como decía Santa Teresa en las exclamaciones al número 17, le dice a Dios esto: no me desampares, Señor, porque en ti espero. No sea confundida mi esperanza. Sírvate yo siempre y haz de mí lo que quisieres. Y vamos a terminar con Bernardo, quien nos hace esta invitación. San Bernardo nos dice: quien quiera que seas tú, tú que fluctúas entre borrascas y tempestades en la corriente impetuosa del siglo, lo que hoy vivimos, no apartes los ojos del fulgor de la estrella, si no quieres hundirte entre las olas. Oigan esta expresión: si se levantan vientos de tentaciones o tropiezos en escollos de grandes pruebas, mira a la estrella, invoca a María. Si te zarandean olas de orgullo o de detracción y te hunden emulaciones ambiciosas, mira a la estrella, invoca a María. En los peligros, en las dificultades, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Siguiéndola no te desviarás, invocándola no te desesperarás. Pensando en ella no te equivocarás. Si ella te sostiene, no caerás. Si te protege, nada podrás temer. Si ella te guía, no sentirás la fatiga. Si ella te ampara, llegarás a la meta. Hablar de María en tiempos de pandemia es hablar de la decisión del corazón, donde tú y yo, como ella, hacemos este camino. Nos decidimos a encontrarnos con Dios. En ese encuentro con Él, generamos una capacidad de asombro frente a la historia cotidiana, la que vives, la que vivo, con sus luces y con sus sombras. En esa capacidad de asombro me contemplo como don de Dios. Allí entonces descubro mi vida como la más grande de todas las misiones. Empiezo entonces a generar caminos de transformación de la realidad, pero con lo que verdaderamente alimenta. Como decíamos anteriormente, traducimos la vida en una palabra hecha fecundidad en la existencia. Y cuando esto es así, entonces le permitimos a Dios que acontezca. Y como ella, contemplamos que lo humano tiene que ver con lo divino y que la historia es el lugar donde Dios acontece. Recuerden aquella expresión: Dios, la palabra más usada por el creyente, la persona más familiar para el cristiano. Vida divina y vida humana que se van estrechando, y entonces, como María, tú y yo estamos llamados a caer en la cuenta que Dios sí cumple lo que promete y que realiza obras grandes cuando nos disponemos para que Él acontezca. Que ella entonces nos ayude a vivir esta experiencia y este camino que estamos realizando como una opción de fe, con una esperanza y una confianza ilimitadas y con la certeza de que no caminamos solos. Que el Señor los bendiga, que ella, buena madre, nos acompañe, nos cuide, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Reciban todos un saludo y un abrazo enorme de parte de esta comunidad de Monticello.